La mayoría de las personas no se dan cuenta de que su mayor cansancio no viene de lo que hacen, sino de lo que piensan. Se levantan por la mañana con el cuerpo intacto, pero la mente ya agotada. Antes incluso de poner los pies en el suelo, la cabeza ha comenzado su espectáculo habitual, escenarios imaginarios, miedos anticipados, obligaciones exageradas, amenazas que aún no existen. Y así, sin haber vivido nada todavía, ya están tensos, acelerados, sobrecargados. Pero hay gente que no vive así, personas que atraviesan problemas reales, porque todos los tenemos, pero no se agobian, no porque tengan suerte, no porque su vida es fácil, sino porque han aprendido algo esencial: pensar con claridad. Pensar con claridad no significa pensar en positivo todo el tiempo, significa pensar de forma realista, flexible, amable y funcional. Significa dejar de añadir sufrimiento innecesario a lo que ya es difícil. Y esta diferencia, aunque parezca pequeña, lo cambia todo. Imagina por un momento a dos personas enfrentándose exactamente al mismo problema, la misma situación, la misma dificultad objetiva. Una de ellas siente presión en el pecho, insomnio, irritabilidad, miedo constante. La otra se siente incómoda, preocupada, pero serena. Actúa, descansa, respira. ¿Qué ha cambiado? No el problema, ha cambiado la historia que se cuentan sobre él. La neurociencia lo confirma una y otra vez. No reaccionamos a la realidad, reaccionamos a la interpretación que hacemos de la realidad. El cerebro no distingue entre una amenaza real y una amenaza imaginada con suficiente intensidad. Para la amígdala, pensar esto será terrible es casi lo mismo que vivirlo. Por eso tantas personas viven en modo alerta permanente, aunque objetivamente no estén en peligro. Desde pequeños aprendemos a dramatizar, a exagerar, a convertir errores en catástrofes y dificultades en pruebas de que algo va mal con nosotros o con la vida. Nadie nos enseña a pensar bien. Nadie nos explica que muchas de nuestras creencias son simplemente hábitos mentales mal entrenados. La gente que no se agobia ha desaprendido ese hábito. No es que no sientan emociones intensas, las sienten, pero no las convierten en órdenes absolutas. No piensan: si me siento así debe ser grave. Entienden que una emoción es una señal, no una sentencia. Una nube pasajera, no el cielo entero. Piensa en cuántas veces te has dicho cosas como: no puedo con esto. Esto es demasiado para mí, si esto sale mal será horrible, no debería sentirme así. Cada una de esas frases, aparentemente inocentes, es una carga adicional, no describe la realidad, la empeora. El cerebro humano es una máquina de significado, siempre está interpretando. Y cuando no entrenamos esa interpretación, tiende al drama. Es una herencia evolutiva. Anticipar peligros aumentaba la supervivencia. Pero hoy, ese mismo mecanismo nos mantiene atrapados en preocupaciones constantes que no nos protegen, solo nos desgastan. La gente que no se agobia ha entendido algo revolucionario. No todo pensamiento merece ser creído, pero un pensamiento no es un hecho. Es solo una frase que aparece en la mente. Algunas son útiles, otras no, y muchas son directamente falsas. Pero si nunca las cuestionas, tu cuerpo reaccionará como si fueran verdad. Pero aquí ocurre algo fascinante a nivel neurobiológico. Cuando repetimos un pensamiento una y otra vez, reforzamos un circuito neuronal. El cerebro se vuelve más rápido en producirlo, más automático, más convincente. Por eso, cuanto más te dices no puedo, más real parece, no porque lo sé, sino porque lo has entrenado. Pero las personas serenas entrenan otros circuitos. Se dicen cosas diferentes, no mágicas, no ingenuas, realistas. Pero en lugar de esto es insoportable, piensan: esto es incómodo, pero puedo manejarlo. En lugar de no debería estar pasando, piensan: la vida incluye dificultades. En lugar de tengo que hacerlo perfecto, piensan: haré lo mejor que pueda y eso es suficiente. Pero estas frases no eliminan los problemas, pero eliminan el sufrimiento añadido. Y eso libera una cantidad enorme de energía mental. Pero observa cómo cambia el cuerpo cuando cambias el pensamiento. La respiración se suaviza, los hombros se relajan, el sistema nervioso parasimpático se activa. El cerebro deja de interpretar amenaza constante. No es filosofía, es fisiología, pero la calma no es un rasgo de personalidad. Es una habilidad entrenable. Pero muchas personas creen que se agobian porque son débiles, sensibles o incapaces de manejar la vida. Esta creencia es una de las más dañinas.
La verdad es mucho más simple y mucho más esperanzadora. Se agobian porque han aprendido a pensar de una forma que agobia. Y todo lo aprendido se puede desaprender. Pero la gente que no se agobia no espera sentirse bien para actuar. Actúa aunque haya incomodidad. No dramatiza la incomodidad. La acepta como parte natural de estar vivo. Entiende que sentirse mal a veces no significa que algo vaya mal, pero este punto es clave. La mayoría de las personas luchan contra sus emociones. Quieren eliminarlas, controlarlas, entenderlas hasta el último detalle. Y esa lucha las agota. Cuanto más intentas no sentir ansiedad, más poder le das. Cuanto más te obsesionas con estar tranquilo, más lejos estás de la calma. La serenidad aparece cuando dejas de exigirla. Las personas que piensan con claridad no se dicen tengo que estar tranquilo. Se dicen puedo sentirme nervioso y aún así seguir adelante. Y en esa aceptación, paradójicamente, la ansiedad pierde fuerza. El cerebro aprende por experiencia. Cuando atraviesas una situación incómoda sin huir, sin dramatizar, sin convertirla en una amenaza, le estás enseñando a tu sistema nervioso que no hay peligro real. Poco a poco la intensidad disminuye. Esto es neuroplasticidad en acción, pero para llegar allí, primero hay que desmontar muchas ideas falsas que nos han vendido sobre la felicidad, el éxito y la vida misma. Nos han hecho creer que una buena vida es una vida sin problemas, sin errores, sin emociones negativas. Y como esa vida no existe, vivimos frustrados, pero la gente que no se agobia ha hecho las paces con la imperfección. No solo la tolera, la espera. Sabe que habrá días malos, decisiones equivocadas, momentos de duda. Y eso no significa que esté fracasando. Significa que está viviendo, pero piensa en un niño aprendiendo a caminar. Se cae una y otra vez, no se juzga, no piensa esto no debería pasar. Simplemente se levanta, aprende, sigue. En algún punto de la vida, olvidamos esa sabiduría básica y empezamos a exigirnos un rendimiento emocional y real. La claridad mental empieza cuando dejamos de tratarnos como máquinas y empezamos a tratarnos como humanos. Y aquí aparece uno de los secretos más importantes de la gente que no se agobia. Hablan consigo mismos con respeto. No se insultan por sentirse mal. No se presionan con amenazas internas. No se dicen cosas que jamás le dirían a alguien a quien aman. Ver la autocrítica dura no motiva, paraliza. Genera miedo. Reduce la creatividad. Está demostrado que un diálogo interno compasivo mejora la regulación emocional, la toma de decisiones y la resiliencia. No se trata de conformismo, se trata de eficacia psicológica, pero cuando te hablas con calma, tu cerebro escucha. Cuando te atacas, se defiende. Pero muchas personas viven con un juez interno que nunca descansa. Evalúa cada pensamiento, cada emoción, cada acción. Siempre hay algo mal. Siempre hay algo que corregir. Vivir así es agotador. Y lo peor es que no te hace mejor. Te hace más tenso. Pero la gente serena ha despedido a ese juez. O al menos ha aprendido a no obedecerlo. Pero entienden que el valor personal no se negocia con cada resultado. Que fallar no define. Que sentirse mal no es un defecto. Que la vida no es un examen constante. Pero desde esa base, pensar con claridad se vuelve posible, porque la claridad no nace del control obsesivo, sino de la confianza flexible, de saber que, pase lo que pase, podrás adaptarte, que no necesitas preverlo todo, que no necesitas garantías absolutas para avanzar. Ver la mente agobiada busca certezas imposibles. La mente clara acepta la incertidumbre como parte natural del camino. Y aquí hay otra verdad liberadora. La mayoría de las cosas que tememos nunca ocurren. Y las que ocurren rara vez son tan terribles como las imaginamos. El sufrimiento anticipado suele ser más intenso que el real. Sin embargo, vivimos como si cada pensamiento catastrófico fuera una premonición. Le damos poder, lo analizamos, lo alimentamos. Y así lo hacemos crecer. Pero la gente que no se agobia ha aprendido a dejar pasar pensamientos. No los discute todos, no los persigue, no intenta resolverlos mentalmente. Sabe que algunos pensamientos son solo ruido, ver como nubes cruzando el cielo. No necesitas empujarlas para que se vayan, basta con no seguirlas. Este enfoque, respaldado por la psicología cognitiva y las terapias de tercera generación, reduce significativamente la ansiedad y el estrés crónico. No porque le elimine los problemas, sino porque cambia la relación con ellos. Ver pensar con claridad es un acto de valentía. Implica renunciar al drama, aunque el drama sí es familiar. Implica soltar la identidad de persona preocupada.
implica confiar en que puedes vivir con más ligereza sin perder profundidad. Y esta es solo la base. A partir de aquí todo empieza a transformarse, tus decisiones, tus relaciones, tu energía diaria, tu forma de enfrentar el futuro. Porque cuando la mente se calma, la vida se vuelve más habitable. Y ese es el verdadero secreto. Hay un momento en la vida en el que uno se da cuenta de algo incómodo pero liberador. La mayoría de los problemas no se resuelven pensando más, sino pensando mejor. Sin embargo, cuando alguien se agobia, hace justo lo contrario. Le da vueltas, repite escenarios, analiza cada detalle como si, esta vez, el pensamiento excesivo fuera a traer una solución definitiva, pero no llega, nunca llega. Solo aumenta la fatiga mental, pero el cerebro cuando entra en modo amenaza pierde perspectiva, se vuelve rígido, se enfoca en el peor escenario posible y lo trata como si fuera inevitable. Esto no es un fallo personal, es biología. El sistema límbico no está diseñado para la calma prolongada, sino para la supervivencia inmediata. El problema aparece cuando ese sistema gobierna la vida diaria. La gente que no se agobia ha aprendido a no vivir secuestrada por ese mecanismo, no porque no se active, sino porque no le ceden el mando. Pero hay una diferencia enorme entre preocuparse y ocuparse. Preocuparse es imaginar futuros, ocuparse es actuar en el presente. El cerebro agobiado vive en mañanas que aún no existen. El cerebro claro vive en este instante con lo que hay, con lo que puede hacerse ahora. Y aquí aparece uno de los hábitos más poderosos de la serenidad. Reducir la vida al tamaño de hoy, pero no al tamaño del mes, no al tamaño del año. Hoy, ¿qué tengo que hacer hoy? ¿Qué está realmente bajo mi control ahora mismo? ¿Qué pequeño paso puedo dar? Cuando hacemos esto, a lo profundo ocurre. El cerebro deja de sentirse desbordado. El sistema nervioso se regula. El futuro deja de ser una masa amorfa y amenazante y se convierte en una sucesión de presentes manejables. Muchas personas viven como si tuvieran que resolver toda su vida de una sola vez, y nadie puede con eso. La claridad mental no consiste en tener todas las respuestas, sino en hacer bien la siguiente pregunta. Y casi siempre esa pregunta es simple: ¿qué es lo más sensato que puedo hacer ahora sin dramatizar? La gente que no se agobia no se exige sentirse motivada para actuar. Actúa primero, sabe que la motivación llega después como consecuencia. La neurociencia del comportamiento lo explica bien, el movimiento precede al ánimo. Esperar a sentirse bien para vivir es una trampa. Por eso estas personas mantienen rutinas básicas incluso cuando no tienen ganas. Caminan, respiran, ordenan lo mínimo, comen con cierta regularidad, duermen cuando pueden, no porque son disciplinadas de hierro, sino porque entienden que el cuerpo influye directamente en la mente. Un cerebro agotado piensa peor. Un cerebro descansado relativiza mejor. Hay hábitos simples que parecen insignificantes, pero tienen un impacto enorme en la claridad mental. La exposición diaria a la luz natural, el movimiento suave, el contacto con la naturaleza, la reducción del consumo constante de información negativa. Todo esto calma el sistema nervioso de forma directa, es sin necesidad de análisis interminables. Pero más allá de los hábitos físicos, hay hábitos mentales que marcan la diferencia. Uno de ellos es dejar de usar palabras absolutas al hablar consigo mismo. Siempre, nunca, todo, nada, no puedo. Estas palabras no describen la realidad, la deforman, y el cerebro reacciona a ellas como si fueran verdad. La gente serena habla en términos relativos. A veces, ahora mismo, en este momento, me cuesta, pero puedo intentarlo. Este pequeño cambio lingüístico reduce la carga emocional de forma inmediata. Otro hábito clave es aceptar la incomodidad sin convertirla en problema. Muchas personas no sufren tanto por lo que les ocurre, sino por su resistencia a sentir lo que sienten. Piensan que no deberían estar así, que algo va mal, que deberían poder evitarlo. Esa lucha añade una capa extra de sufrimiento. La gente que no se agobia siente la emoción y sigue viviendo. No se queda esperando que desaparezca para actuar. Y al hacer esto, la emoción pierde protagonismo. Se vuelve una experiencia más, no el centro de todo. Este enfoque tiene un efecto profundo en el cerebro. Cuando dejamos de luchar contra la emoción, la amígdala reduce su activación. El cuerpo aprende que no hay peligro en sentir. Y poco a poco, la intensidad baja para aceptar no es resignarse. Es dejar de pelear con lo inevitable para tener energía para lo posible. Otro gran secreto de la claridad mental es renunciar al control total.
La mente agobiada quiere garantías, quiere seguridad absoluta, quiere saber que todo saldrá bien, pero la vida no funciona así, y cuanto antes lo aceptamos, antes llega la calma. Ver a la gente que no se agobia ha entendido que puede vivir bien sin certezas absolutas, que la incertidumbre no es un enemigo, sino una condición básica de la existencia, y que intentar eliminarla solo genera más ansiedad. En lugar de preguntarse si sale mal, se preguntan ¿y si puedo manejarlo aunque salga mal? Esta pregunta cambia completamente la experiencia emocional, porque devuelve el foco a la capacidad de adaptación, no al resultado perfecto. El cerebro humano es extraordinariamente adaptable. Hemos sobrevivido a pérdidas, cambios, fracasos, errores, pero olvidamos esa evidencia cada vez que aparece un nuevo desafío. La mente agobiada tiene mala memoria emocional. Solo recuerda el miedo, no la superación. Ver la gente clara ser recuerda a sí misma que ya ha pasado por cosas difíciles antes. No como un mantra vacío, sino como un dato objetivo, y eso les da perspectiva. También han aprendido a dejar de compararse constantemente. La comparación es uno de los grandes ladrones de serenidad. Siempre habrá alguien más exitoso, más tranquilo, más avanzado. Medirse con eso es una receta segura para el agobio. Cada vida tiene su ritmo, cada proceso su tiempo. La claridad aparece cuando dejamos de correr una carrera que no hemos elegido. Otro hábito esencial es limitar el tiempo dedicado a la preocupación. Sí, limitarlo. La gente que no se agobia no pasa horas rumiando. Si aparece una preocupación, se preguntan ¿esto requiere acción ahora? Si la respuesta es sí, actúan. Si es no, posponen el pensamiento. Literalmente, este acto que puede parecer simple es profundamente entrenable. El cerebro aprende cuándo pensar y cuándo soltar. No todo pensamiento necesita atención inmediata. Algunos pueden esperar, otros pueden irse, pero al principio cuesta. La mente protesta, huele, insiste, pero con práctica se debilita, porque no encuentra recompensa. La claridad mental no llega de golpe, se construye. Es un entrenamiento diario, amable, constante. Y algo importante, la gente que no sé. Agobia no busca eliminar la ansiedad por completo, busca vivir bien aunque parezca. Esa diferencia es clave, porque elimina la presión de tener que estar bien. Cuando dejamos de perseguir la calma como una meta obsesiva, la calma aparece como consecuencia. Pensar con claridad también implica aceptar que habrá días malos, días nublados, días en los que todo cuesta más, y que eso no invalida el proceso. No significa que estés retrocediendo, significa que eres humano. La mente agobiada interpreta un mal día como un fracaso. La mente clara lo interpreta como parte del camino. Y desde esa comprensión, algo se relaja profundamente dentro, ¿verdad? Porque ya no hay lucha constante contra la realidad. Hay colaboración, ¿verdad? Y cuando colaboras con la vida, en lugar de enfrentarte a ella, el peso disminuye. Esto no significa que todo sea fácil. Significa que deja de ser innecesariamente pesado. La gente que no se agobia no ha eliminado los problemas. Ha eliminado el drama innecesario. Y en ese espacio libre ha encontrado claridad, energía y una forma más amable de estar en el mundo. Y aún queda algo más profundo, algo que transforma no solo la mente, sino la forma de vivir. Eso viene ahora. Y llega a un punto en el que algo cambia por dentro. No de forma explosiva, no como una revelación repentina, sino como una comprensión silenciosa que se va asentando. La persona que piensa con claridad deja de preguntarse constantemente cómo evitar el malestar y empieza a preguntarse cómo vivir bien, incluso cuando el malestar aparece. Y esta es quizá la mayor diferencia entre una vida agobiada y una vida serena, porque la serenidad no es la ausencia de problemas, sino la ausencia de guerra íntima. La gente que no se agobia ha dejado de pelearse con la vida tal como es, no porque se haya rendido, sino porque ha entendido que resistirse mentalmente a la realidad no la cambia, solo la hace más pesada. Cuando algo ocurre, ocurre. El sufrimiento añadido viene de la frase interna, esto no debería estar pasando. Ver cuando esa frase desaparece, algo se libera. Aceptar no significa aprobar, significa reconocer, significa decir, esto está pasando y ahora veré cómo responder. Esa pequeña diferencia transforma por completo la experiencia emocional. La claridad mental nace de esa postura adulta ante la vida. Una postura que no exige que todo sea cómodo para poder avanzar, que no condiciona la paz interior a que las cosas salgan exactamente como se esperaba.
Y aquí aparece una verdad que pocas veces se dice con claridad: la vida no nos debe comodidad emocional. Nos ofrece experiencias, algunas agradables, otras difíciles, pero todas forman parte del mismo proceso de estar vivos. La gente que no se agobia no interpreta cada dificultad como una injusticia personal. No piensa porque a mí, piensa esto también forma parte. Y desde ahí actúa de esta forma de pensar, tiene un efecto directo en el sistema nervioso. El cuerpo deja de reaccionar como si cada contratiempo fuera una amenaza existencial. La respuesta de estrés disminuye, el pensamiento se vuelve más flexible, aparece espacio para la creatividad y la solución. Pensar con claridad es dejar de personalizarlo todo, pero no todo es un ataque, no todo es una señal, no todo tiene un significado oculto. Muchas cosas simplemente pasan, y cuando dejamos de cargar cada evento con interpretaciones dramáticas, la vida se vuelve más ligera. La gente serena también ha entendido algo esencial sobre el control. Solo controla sus acciones, no los resultados, hace su parte y suelta el resto. Este acto de soltar no es pasividad, es sabiduría. Porque vivir intentando controlar lo incontrolable es una fuente constante de ansiedad. El clima emocional mejora cuando aceptamos que podemos influir, pero no dominar. Ver desde ahí la responsabilidad se vuelve sana. Ya no es una carga aplastante, es una elección consciente. Otro aspecto fundamental de la claridad mental es la relación con el error. Las personas que no se agobian no se definen por sus fallos. Los ven como información. Aprenden, ajustan, continúan. El error deja de ser una amenaza al valor personal y se convierte en parte natural del aprendizaje. Esta perspectiva reduce enormemente el miedo a actuar, el perfeccionismo y la parálisis. Porque cuando no temes equivocarte, te mueves. Y cuando te mueves, la vida avanza. También han aprendido a vivir más despacio por dentro, aunque por fuera tengan responsabilidades, trabajo, decisiones. No se apresuran mentalmente, no se exigen estar siempre un paso por delante del futuro. Viven más en el presente, no como un ideal espiritual abstracto, sino como una estrategia práctica de salud mental, porque el presente es el único lugar donde se puede actuar. Todo lo demás es imaginación. Ver cuando comes, comes. Cuando caminas, caminas. Cuando trabajas, trabajas. No están todo el tiempo en otro lugar mental. Y esa presencia reduce el ruido interno. Ver la claridad aparece cuando dejamos de dividirnos en 1000 fragmentos. La gente que no se agobia también ha hecho algo muy importante, ha redefinido lo que significa una buena vida. Ya no la mide solo por logros, reconocimiento o éxito externo. La mide por coherencia interna, tranquilidad razonable y capacidad de disfrutar lo simple. Ha entendido que una vida valiosa no es una vida sin miedo, sino una vida en la que el miedo no decide. No es una vida sin dolor, sino una vida que no se detiene por el esta comprensión trae una libertad profunda, porque ya no necesitas esperar a ser otra persona para empezar a vivir. No necesitas eliminar tus inseguridades, tus dudas o tus emociones incómodas. Puedes vivir con ellas. Y al hacerlo, paradójicamente, pierden fuerza. Ver la gente serena no se define por su estado emocional del día. Sabe que los estados cambian, que lo que hoy pesa, mañana afloja, que todo es más transitorio de lo que parece cuando estamos dentro. Esta visión amplia del tiempo reduce la urgencia, el dramatismo y la presión interna. El problema deja de ser eterno, se convierte en un episodio más breve. Desde allí algo muy humano emerge, la gratitud tranquila. No una gratitud forzada, sino la capacidad de reconocer que, incluso con dificultades, hay momentos de calma, de conexión. He sentido ver no todo está mal. Nunca lo está todo. Ver pensar con claridad es también aprender a elegir batallas. No discutir con cada pensamiento. No reaccionar a cada emoción. No engancharse a cada estímulo externo. Es una forma de economía mental. Ver la energía es limitada. Y la gente que no se agobia la cuida. Ver sabe cuándo decir no. Sabe cuándo parar. Sabe cuándo descansar sin culpa. Y ha entendido que cuidarse no es egoísmo, es inteligencia emocional. Porque un sistema nervioso saturado no piensa bien. Ver con el tiempo esta forma de vivir genera confianza. No una confianza arrogante, sino una confianza tranquila en la propia capacidad de afrontar lo que venga. No desde la certeza de que todo saldrá bien, sino desde la certeza de que, pase lo que pase,
se podrá gestionar. Y esa confianza es el antídoto más potente contra el agobio. No necesitas controlar la vida para vivir en paz. Necesitas confiar en tu capacidad de adaptarte a ella. Ve, cuando esta idea se integra, algo profundo se relaja. El futuro deja de ser una amenaza constante. Se convierte en un espacio abierto, incierto, sí, pero también lleno de posibilidades. La gente que no se agobia no ha descubierto un truco secreto. Ha cambiado su forma de relacionarse con sus pensamientos, con sus emociones y con la realidad. Ha dejado de exigirse una vida imposible y ha empezado a vivir la que tiene con más presencia y menos miedo. Y lo más importante, ha entendido que la calma no es un destino al que llegar, sino una manera de caminar. No se trata de eliminar el ruido para siempre, sino de no dejar que dirija tu vida. No se trata de no caer nunca, sino de levantarte sin castigarte. Pero pensar con claridad es un acto diario. A veces fácil, a veces difícil, pero siempre liberador, y cuando empiezas a vivir así, algo cambia no solo en tu mente, sino en tu forma de estar en el mundo. Respiras distinto, decides distinto, vives distinto, no porque la vida sea más sencilla, sino porque tú ya no la haces más complicada de lo necesario, y allí, en esa simplicidad recuperada, aparece una serenidad real, humana, imperfecta. Suficiente breve es el secreto